En las tinieblas resplandeció la luz de Cristo. Interesante, hermano, porque en estos tiempos estamos viviendo seguimos viendo momentos difíciles. Allí podemos ver el concepto de hoy, título sacudidas que despiertan la fe. Sacudidas que despiertan la fe. Y hermanos, pues estos días, pues Carlina ha notado eso, lo ha notado muy bien, ¿no? Y más aún cuando tiene que ver mucho con el sueño, con el descanso. Hay algo que técnicamente se dice, ¿no? Técnicamente se dice que hay sacudidas de mioclanias del sueño, que eso es algo que yo padezco y que se dice que la gran mayoría de personas lo tienen, lo presentan, ¿no? Es el momento cuando uno está descansando, cuando uno está durmiendo y como que cree que se va a caer uno, como que está en la cama y siente que... Y usted despierta súbitamente y se da cuenta que no, pues que no se va a caer, sino que está en su cama, o está en un sillón, o está en algún lugar. Y eso es algo que, pues a mí me ha acontecido, ¿no? Me ha acontecido por tiempos. Yo creo que después que comencé a trabajar en una empresa por mucho tiempo, noté que había eso, ¿no? Había esa fatiga. Se considera que es una fatiga. Se considera que es dice que es un espasmo muscular involuntario, dice, y que se hace en cuestión breve, pues no es que usted va a estar ahí temblando y nada así por largo tiempo, no, es algo momentáneo. Y eso, pues, si uno está tratando de descansar, pues, y pasa eso, nos despertamos y pierde uno el sueño, pues, pierde la consistencia del sueño, ¿no? Pero díganme ustedes, hermanos, si ha estado al lado su pareja. Y la que está a tu lado, pues siempre tiene un sueño también, quizás no tan... Sí, exactamente. Entonces, ahí pues eso de cierta manera afecta, ¿no? No solamente a uno, sino que a la persona que está al lado. Y no solamente hay la fatiga en la persona que lo está viviendo, sino también en la otra persona que está a nuestro lado. Y afecta el sueño, el descanso, pues para volver otra vez a conectar, volver a agarrar el sueño, pues cuenta, ¿no? Y es algo que está pasando, ¿no? Dice que el 70%, más del 70% de las personas sufren de este tipo de espasmos musculares involuntarios. Y que ocurren durante el sueño, mayormente, como les decía. Es algo que tampoco es de alarmar, no es algo grave, algo que, por eso vamos a morir, o no. Simplemente es algo que ocurre, se dice que también por temas de ansiedad, por estrés, quizás también se dice que es por la alimentación. Muchas veces el comer tarde, muy tarde, 9 de la noche, 10 de la noche, todas esas cosas también afectan el tema del sueño, ¿no? El descanso, ¿no? Y es algo que nosotros pues a veces no lo ignoramos y pasamos toda la vida así y yo digo, bueno, pero ¿por qué eso me pasa a mí? Y también pensando en relación a las situaciones, vivencias que cada uno de nosotros también vivimos, nos lleva a eso también, a tener esos traumas, esas cosas que muchas veces nos afectan y no nos ayuda a mantener un sueño como debe ser, un buen descanso, un descanso que realmente pues nos recuperemos energía. Y eso es algo que creo yo que a veces muchas personas luchan y necesitamos pues buscar formas. Creo que la alimentación tiene que ver mucho ahí en eso. La alimentación, el buen descanso. A veces también las preocupaciones, como les decía hace un rato, eso también nos puede llevar a esas cosas, ¿no? Pero creo que a veces nosotros desde lo espiritual también tenemos esas sacudidas, tenemos esos momentos difíciles y que necesitamos también despertar. A veces las sacudidas nos permiten también ¿despertar qué? La fe. Porque a veces estamos acostumbrados a tener una forma de vida, un ritmo de vida, concentrado en muchas actividades,
el colegio de los niños, el trabajo, muchos planes. Y se nos pasan muchas cosas, y hay cosas que se realizan, otras cosas que quedan pendientes. Y muchas veces el tema espiritual como que desconectamos y le damos poca importancia a lo que significa estar bajo los pies del Señor. Y nos dormimos, hermanos, con el ambiente que el mundo nos ofrece. Y Dios dice, bueno, creo que este es el momento de tener ciertas sacudidas, pasar por pruebas. Las sacudidas tienen que ver con pruebas también, con dificultades también. Tienen que ver con escenarios que en un momento estamos muy estables, estamos tranquilos, pero nos acostumbramos al confort, a mantenernos serenos, pero cuando vienen las situaciones, los quebrantamientos, momentos, circunstancias, como hace temprano la veía, ¿no? Como algunos hermanos arreglando el toldo, y estábamos ahí luchando, cada uno tratando de esforzarnos de que todo salga impecable, que todo salga nítido, pero se nos escapa de nuestras manos y queremos hacer las cosas a la perfección también. Entonces a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué? Y eso nos pasa mucho también en la economía también. Tanto trabajar, tanto hacer esto, tanto aquello, y todavía no vemos resultados. Y perdemos el enfoque, perdemos nuestra conexión con Dios. Somos indiferentes muchas veces con el Señor. A veces somos muy presumidos en pensar que somos más que Dios también. Porque bueno, si yo no trabajo, no como. Si yo no hago esto, pues nadie lo va a hacer. Y no entendemos que es Dios el quien permite todas las cosas. Y es a Él que nosotros le debemos todo lo que hacemos y todas las cosas que recibimos de parte del Señor. Entonces a veces necesitamos, hermanos, hasta en la salud, recibir sacudidas, hermanos, golpes, para entender que Dios está ahí, para entender que Dios tiene sus brazos abiertos para recibirnos, para consolarnos. Y no es que Dios sea malo, sino que es una manera de cómo el Señor nos permite pasar por circunstancias en la vida para que realmente estemos centrados en Él. Sí necesitamos trabajar, sí necesitamos hacer muchas cosas, abarcar planes, proyectarnos en planes a corto, mediano y a largo plazo, sí, pero muchas veces olvidamos estar en la presencia del Señor. Nada más nos acordamos, nos acomodamos nada más muchas veces del Señor cuando un miércoles nos reunimos como iglesia, quizás un domingo, y qué de otros días. Lo digo por mí, ¿no? ¿Qué de otros días desde lo personal? ¿Cómo estoy yo con el Señor? Entonces, cuando vienen los momentos difíciles, oye, Reinaldo, ¿qué pasó acá? Sí, reconozco que estoy fallando, reconozco que estoy mal, o reconozco que me estoy desviando. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos reconocer, entender que cuando no estamos conectados, cuando no estamos siguiendo las líneas o no estamos alineados a la fe en el Señor, a caminar conforme a la justicia del Señor, si estamos alineados, bueno, bendito Dios, pero si no lo estamos, hermanos, reconozcamos y aceptemos también los momentos duros, los momentos que a veces se nos presentan y que muchas veces, tristemente pasa, hermanos, confrontamos al Señor. Decimos, no, pero Señor, usted no me ama, ¿y por qué esto y por qué aquello? Hay muchas personas que piensan de esa manera por las situaciones que pueden estar viviendo cada uno de ellos. Entonces, hermanos, esto también nos hace tener un letargo espiritual. Hay mucha indiferencia, muchas veces en el momento de tener un contacto con el Señor, en el día a día, en la oración, en el estudio de la palabra, en el reunirnos, hermanos. Entonces Dios permite situaciones, sacudidas en nuestro hogar, también permite sacudidas en nuestro trabajo y también permite sacudidas en la iglesia, problemas, conflictos, para que realmente vayamos a Él. Y como lo decía hace un rato, no es porque Dios sea malo. Dios es bondadoso, Dios es bueno, hermanos.
pero también permite las circunstancias o los momentos que vivimos o que hemos estado viviendo estos días para que realmente nos acerquemos a Él y reconozcamos que es el dador de todas las cosas, que es el que tiene el control de toda situación y no somos nosotros, hermano. Pero a veces se nos olvida, hermano. Entonces hoy quisiera, hermano, que pudiéramos abarcar un poco acerca de 2 puntos. Considero que por el tiempo, acerca de cómo nosotros tenemos que tener ese despertar, hermano. Tenemos que tener ese despertar, no solamente relacionado a la parte física, hermano, porque yo sé que ustedes trabajan día y noche y algunos, como dice el hermano, no se me duerma, dice el hermano. Pero no quiero que se lo relacionen a la parte física del dormir físico, sino el despertar espiritual, hermano. Necesitamos despertar, necesitamos estar concentrados también, despertar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, para servirle al Señor, hermanos, para estar atento a lo que el Señor nos muestra en su palabra, y necesitamos también dar frutos, hermanos, frutos importantes para poder seguir avanzando, hermanos, para poder seguir cumpliendo con el deber como cristianos, llevando el mensaje y por supuesto también esperando esa segunda venida tan gloriosa que el Señor nos hace notar a través de su palabra y que por fe lo creemos. Amén. Y entonces, hermano, me encontré un concepto acerca de las sacudidas y dice así: las sacudidas o crisis en la vida cristiana no son señales de abandono, sino herramientas divinas diseñadas para despertar la fe, purificar el corazón y separar lo verdadero de lo falso. Estas crisis, aunque dolorosas, tienen el propósito de mover al creyente hacia un arrepentimiento genuino y una mayor dependencia del Señor. Amén. Hermanos, ¿estás despierto para participar en los asuntos de Dios en tu vida? ¿Sí o no? Amén. Gloria al Señor. Hermano, pero también hay algo. A veces estamos despiertos para participar de lo mundano, de lo impuro, de muchas cosas que para nada el Señor le agrada. A veces estamos así también. Es una lucha que tenemos, hermano, una fuerte batalla que tenemos espiritual cada uno de nosotros que andamos en los caminos del Señor. Ya esto se descargó. Y, hermanos, necesitamos abarcar eso, hermano. Necesitamos crecer, participar en los asuntos del Señor de la mejor manera, genuina, con interés también, no solamente de crecer personalmente, sino también hacer que otros puedan crecer y podamos ser prosperados, hermanos. Queremos eso, hermano. Queremos tener vidas prosperadas, pero no tanto en lo económico, hermano, sino vidas prosperadas en el espíritu. Hombres y mujeres llenas de temor al Señor, dispuestos a valorar lo que el Señor nos presenta, lo que el Señor nos hace ver a través de la fe, a través de la esperanza, a través del amor. Pero a veces, hermanos, cuando hacemos caso omiso al llamado del Señor, pues considero yo, no sé, pienso que a veces son circunstancias o forman parte también de lo que Dios trata de mostrarnos en relación a las circunstancias o a las sacudidas o a los momentos que a veces nos acontece en nuestras vidas, hermanos. Entonces quisiera hablar un poco acerca de la sacudida de Dios. Las permite para que despertemos en fe y demos frutos, hermanos. Es importante. Las sacudidas Dios las permite para que despertemos en fe y demos fruto. Gálatas capítulo 5 verso 22 dice la palabra del Señor. Gálatas 5, 22, vamos allá. Encontramos un texto que ustedes ya conocen muy bien, hermanos, y que igual es necesario resaltar en esta hermosa mañana. Dice la palabra del Señor, en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23, dice que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Al igual, hermano, que el fruto del árbol se aferra fuertemente a la rama, el mal que hay dentro de nosotros muchas veces, hermano, debería aferrarse fuertemente a lo bueno, a lo agradable, a lo que Dios le agrada. ¿Me explico, hermanos? Y es algo que nos está el Señor mostrando en esta hermosa mañana acerca de los frutos. Hermanos, esto está muy claro en nosotros, en la palabra del Señor, en lo que debemos ser partícipes y practicar, no solamente a la hora del servicio, porque dice que habla del amor, ¿no? Habla de puntos importantes, ¿no? En el verso 22, como ya lo pude leer, ¿no? Dice, vamos por acá, me acostumbré al teléfono, ¿no? Habla del amor, habla del gozo. Creo que lo hemos vivido un par de minutos acá nosotros cuando estuvimos cantando. Habla también de la paz. Creo que cada uno de nosotros recibimos un abrazo y creo que nos llenamos de esa paz del hermano. Creo que también se percibió allí en nosotros esa humildad, esa templanza, esa fe. Cada una de estas cosas creo que la evidenciamos aquí, la vivimos en un par de minutos al momento de que comenzó el servicio. Pero eso también, hermanos, debe darse en todo momento en nuestras vidas. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Pero ¿por qué no pasa eso, hermano? Muchas veces. Solamente pasa en la iglesia, muchas veces puede pasar solamente en el hogar. Pero afuera, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué estamos haciendo para dar buenos frutos? Y es una tarea ardua, hermanos. Yo sé que es difícil. A veces la gente, pues uno se les acerca y uno pues comparte un volantico, los saluda, buenos días, y lo miran a uno como que, uy, ¿y este es quién es? Y siempre como con, algunos con indiferencias, algunos con temores. Pero hermanos, de igual manera tenemos que reflejar el rostro de Cristo. Tenemos que ir con actitud, llegar a las personas y decirles, ¿por qué no? Hermano, amigo, el Señor le ama. El Señor te ama. Hace unos días estuvimos evangelizando con el hermano Carlos, hermano Milton, hermana Alba y los niños también. Y creo que se mostró un poco esa parte, ¿no? De querer llegar a las personas, motivarles, orar por ellas, sonreírles, abrazarles. Y creo que eso es lo que el Señor pide en cada uno de nosotros, que esas vivencias sean repetitivas en nuestras vidas, hermano. Que ese amor siempre esté presente, ese amor del Señor a Dios, al prójimo, esté presente en nuestras vidas. Que florezca en nosotros buenos frutos, hermanos, porque Dios de ninguna manera pretende dañarnos con estas bendiciones que nos está dando. En ningún momento el Señor pretende dañarnos enseñando estas bendiciones y que necesitamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Simplemente, hermano, necesitamos ponerla en práctica. Liberarnos de las cosas que en verdad pueden estar atándonos y poner en práctica estos frutos en nuestras vidas. Para que cuando vengan las sacudidas, ya estemos preparados. No esperemos la dificultad, hermanos. No esperemos los terremotos, que ya lo vamos a leer un poco más adelante. No esperemos los temblores. No esperemos una ráfaga de cosas, de situaciones, Vayamos a los pies del Señor mientras podamos. Busquémosles, como dice la Escritura, mientras pueda ser hallado. Llamémosle al Señor. Él nos escucha, hermanos. Necesitamos avanzar, hermanos, crecer en esto. Entonces, hermanos, el problema está que estamos muy aferrados a las cosas terrenales. Estamos muy enfocados a lo material. Y está bien, hermanos, tenemos que trabajar, tenemos que pagar muchas cosas. Lo decía el hermano, que es una sacudida para el hermano Milton, ¿no? ¡Wow! ¿Qué hago? Y no es posible. Y mire, buscó alternativas, buscó opciones por allá para pagar menos, ¿no? Es válido, hermano, es válido. Entonces, pero lo importante acá, hermano, en la situación de nuestro hermano Milton, es no perder la paz. Sino al contrario, mantener una serenidad, decirle al Señor, Señor, dame control, ayúdame.
a tener ese dominio que tanto hace falta, ese dominio propio para poder resistir, para poder sobrellevar las circunstancias que podamos estar viviendo, hermano. Pero muchas veces estamos enfocados en lo terrenal y no estamos teniendo nuestra mirada al Señor. Entonces, ¿por qué nos cuesta despojarnos de lo terrenal y no buscamos de lo celestial? Sí, somos de carne, porque somos débiles también, ¿no? Pero si estamos, como le decía al principio, si buscamos ese tiempo, si nos enfocamos en el Señor, si procuramos como familia en la fe, como familia dentro del hogar con nuestros hijos, si procuramos que nuestros hijos también den frutos, pues necesitamos esforzarnos. El apóstol Pablo por eso es que hace ver estos puntos tan importantes acerca de los frutos, ¿no? Y que son tan necesarios llevarlo a la práctica a nuestras vidas, hermano. Por eso, hermano, también es necesario, como dice el Colosenses capítulo 3, verso 2, dice que poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mirada. Sí, tenemos que tener en la despensa el alimento, y más cuando tenemos niños. Es urgente suplir la necesidad de nuestros hijos. Hay que hacerles ver también a ellos, trabajar con ellos, orientarles a ellos que a veces las cosas no llegan por arte y de magia. Se debe sufrir, se debe trabajar duro. Es necesario que ellos entiendan y valoren el esfuerzo que ustedes también hacen y que el Señor permite las cosas porque Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y eso es algo que el Señor siempre permite en cada uno de nosotros, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces estamos abocados muchas veces a la vanidad. Estamos abocados a los placeres, hermanos. Y nos distraemos, nos desenfocamos de lo celestial para estar más atentos a lo terrenal. Y eso pues nos arroja consecuencias. Nos afecta, hermanos, tarde o temprano. Entonces ahí es donde viene el reclamo hacia Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Es porque muchas veces tomamos direcciones las cuales no son las mejores, no son las más ideales. Y más cuando entendemos lo que Dios me ha estado mostrando y me ha estado dando a conocer. Y cuando hemos sido llamados también. Entonces, hermanos, necesitamos poner la mirada en el Señor. Tenemos que estar dispuestos siempre a considerar lo que el Señor nos enseña, nos instruye en su palabra. Necesitamos hacer cambios en nuestros corazones, nuestra mente. Necesitamos cambiar de rumbo, hermanos. Si hay algo que estamos haciendo mal, si estamos dando unos resultados o estamos teniendo consecuencias por las malas decisiones que hemos tomado, bueno, vayamos al Señor. Vayamos con arrepentimiento. Vayamos considerando que el Señor escucha nuestro clamor, el Señor conoce también nuestra situación, pero vayamos al Señor, humillémonos delante de Él y que Él nos permita levantarnos de cualquier sacudida, de cualquier situación que podamos estar viviendo, llámese emocional, llámese espiritual, familiar, económico. Yo creo que ese es el momento, hermano, donde podemos nosotros cada día acercarnos al Señor para animarnos, para seguir creciendo y para seguir creyendo en todas las bondades que el Señor nos quiere dar a conocer. Amén. Hermanos, las sacudidas que sufrimos despiertan la fe en otros para ser salvos. Y ahí donde el texto que el hermano hace un rato estuvo leyendo, solamente a tocar algunos textos, no todos. Y me gustó mucho porque a pesar de las circunstancias que Pablo y Silas estaban viviendo, persecuciones, azotes, golpes por acá y golpes por allá, ellos no se desenfocaron. Siguieron siendo persistentes al deber como cristianos. Nunca se quejaron, al contrario, alababan al Señor, glorificaban el nombre del Señor a pesar de la situación que estaban viviendo. Y creo que a veces eso se nos olvida, hermano. Cuando estamos bien, pues sí, estamos bien y a veces dejamos de último al Señor. Pero cuando estamos mal, cuando estamos pasando por momentos duros, es el primero a quien llamamos.
Y es una costumbre que muchas veces tenemos como cristianos, hermano. Pero bien, lo interesante acá de lo que vamos a leer un poquito otra vez, dice que el apóstol Pablo, pues bueno, estaba divulgando el mensaje, anunciando la verdad, anunciando el evangelio. Y me preguntaba, ¿qué tan dispuesto estoy yo para sufrir, para salvar por lo menos un alma, llevar a los pies del Señor un alma para el Señor? Y también la pregunta la generalizo para todos ustedes, ¿qué tan dispuestos estamos en sufrir para salvar un alma para el Señor, hermanos? Y es ahí donde vemos al apóstol Pablo en su accionar, en su disposición de llevar el mensaje de una manera poderosa, valiente, hermanos. Y necesitaba el apóstol Pablo acercarse a muchas personas, y lo hizo valientemente. Hombres estudiosos, hombres de letra, personas de élite, y no hubo temor en él para poder acercarse a aquellos que estaban sufriendo también y que necesitaban un mensaje, y que necesitaban conocer un mensaje poderoso, y que Pablo se los hizo ver. Entonces, en el verso 16 dice la palabra del Señor, vamos allá. Dice que aconteció que mientras íbamos, Hechos capítulo 16, verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18, y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Hermanos, vemos puntos importantes allí en esos textos que acabamos de leer, pero también podemos ver la participación del apóstol Pablo, que a pesar de las circunstancias que él estaba viviendo, a pesar de los señalamientos y la persecución y del maltrato, él no desistía para seguir llevando el mensaje de la verdad. Y en la Biblia hay muchos registros donde hombres y mujeres también se atrevieron a dar su vida para llevar el mensaje a muchas personas. Por eso que la pregunta era, ¿qué tan dispuestos estamos en sufrir para salvar un alma para el Señor? Pablo, a pesar de la situación que estaba viviendo, nunca en ningún momento fracturó el decir: no voy a seguir esto, me apartaré de esto porque esto para mí es un peligro. Para nada. Él fue persistente, él quiso llevar un mensaje. Y en este caso, pues bueno, aquí con autoridad, aquí vemos la autoridad de Pablo en el verso 18, de ordenar que saliera el espíritu de adivinación de esta mujer. Interesante, porque el acompañamiento de Dios está presente en ese momento para el apóstol Pablo. Pero no solamente para el apóstol Pablo, sino que también el Espíritu Santo de Dios también habita en nuestras vidas, hermanos. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo del Señor. Gloria al Señor por eso. Hemos sido bendecidos, hermanos. Y a veces todavía no lo creemos, hermano. A veces no nos dejamos usar por el Espíritu Santo del Señor. Y el apóstol Pablo, aquí con autoridad, pero también tratando de que no mostrarse él, porque él no es el protagonista es Dios. Pero él valientemente va y hace un reclamo, y habla de esta manera, ordenando que saliera este espíritu de liberación a esta mujer. Pablo sabía las consecuencias, muy bien. Pablo lo sabía muy bien, lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando. Pablo sabía que en algún momento le iban a hacer algún daño más profundo, que más adelante eso iba a acontecer, pero aún así se atrevió
Aún así, tuvo una propuesta interesante para poder seguir llevando el mensaje. Había esa barrera quizás de parte de esta mujer, pero Dios se hizo presente a través de Pablo para que ese espíritu de adivinación o qué sé yo, que se estaba presentando allí, fuera erradicado totalmente. El poder de Dios, hermano, el poder de Dios. Y sigue manifiesto hoy en día, hermano. El Señor sigue actuando, el Señor sigue impactando, haciendo milagros en nuestras vidas, hermano. Cuando nos dejamos usar por el Espíritu Santo, cuando entendemos, pero ponemos a la acción, pues, cuando cambiamos, queremos cambiar, hacemos lo posible de cambiar de dirección. Si andamos por acá y estamos mal, bueno, esta es la manera como el Señor me está mostrando. Debo conducirme como el Señor me está dando a conocer. Y no persistir en algo que muchas veces nos trae consecuencias. Esta muchacha, pues utilizada por el mal, pues le estaba dando frutos a sus patrones. Pero qué bueno es Dios, ¿no? Que utilizando el apóstol Pablo para que ese mal fuera erradicado totalmente de esta mujer. Nosotros, hermanos, también podemos tener eso. Nosotros tenemos también ese poder, hermano, de impactar en muchas vidas, en la sociedad, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, hermanos. Con poder, con oración, con ayuno, podemos hacer cosas maravillosas para que las personas también sean atraídas para con el Señor. Creo que lo podemos hacer, hermano. Podemos hacer esas cosas, hermano. Entonces Pablo en el verso 20, si leemos el verso 20 para ir saltando un poquito, dice, y presentándolos a los magistrados dijeron entonces, hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, hermano. Pablo estuvo alborotando la ciudad, hermanos. Recuerde que Pablo aquí está sufriendo por muchos. En este caso se refería a la multitud, porque ahí vamos a ver más adelante, vamos a ver que el mismo texto dice que hay una multitud. Y que estaban allí viendo pues lo que Pablo estaba haciendo de una manera maravillosa, alborotando la ciudad por el hecho de enseñar de Cristo, hermano. ¿Cuántos de nosotros alborotamos o hacemos mover familias o vecinos por hablar de Cristo? Muchas veces no lo hacemos, hermano. Nos quedamos muy cortos, hermano. A veces no hace falta tanto el hablar. A veces no hace falta tanto expresar lo más bonito de hablar del mensaje del Señor. A veces necesitamos impactar también con nuestro ejemplo, hermano, con nuestro testimonio, con nuestra propia vida, hermano. Pero hasta en eso muchas veces podemos quedar muy cortos. El apóstol Pablo no. El apóstol siguió valientemente alborotando la ciudad, enseñando de Cristo. Y eso es algo que nosotros debemos considerar y sentirnos maravillados de cómo Dios transforma seres, personas como lo fue Pablo, y cómo Dios también transforma nuestras vidas. Y que anhela y desea que le adoremos, que seamos personas con un corazón transformado, llevando un mensaje vivo, llevando un mensaje de esperanza, llevando un mensaje de ánimo a las personas. Yo creo que sí lo podemos hacer, hermano. Con urgencia debemos llegar a la comunidad, hermanos, a las familias, a predicar el mensaje, hermano. Con urgencia debemos llevar el mensaje verdadero a aquellas personas que están afuera, desconsoladas, desorientadas, sin propósito. Y somos nosotros, hermanos, somos nosotros quienes necesitamos diligenciar, expresar, llevar a cabo esa tarea, hermano. Seguir el ejemplo de Jesús también, seguir el ejemplo de Pablo y de muchos hombres que que notamos en las Escrituras que hacían el esfuerzo para llevar ese mensaje a muchos lugares. Pablo y Silas realmente me sorprende y seguramente les sorprenden a ustedes también. Ellos nunca se quejaron, hermano. En el verso 25 vemos algo interesante allí, miren. El verso 25, y me gusta mucho, estos son los textos más para mí de impacto también, dice que pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, hermanos.
Qué maravilloso, ¿no? Ejemplo de parte de Pablo y Silas. Cómo se demostraban, cómo ellos, estando en una situación compleja de estar encerrados, presos por la causa de Cristo, cómo ellos seguían cantando, seguían alabando al Señor a pesar de las vicisitudes, a pesar del daño causado de sus propios patriotas. Se dice que los mismos romanos, ¿no?, estaban haciendo esa maldad a ellos, y Pablo cantando, Silas cantando. Qué maravilloso, hermanos. ¿Cómo actuamos nosotros, hermanos, cuando estamos con pruebas, con dificultades? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestro accionar cuando estamos pasando por situaciones difíciles? Tremendo, hermanos. Qué maravilloso ver ese ejemplo del apóstol Pablo. Y yo creo que cada uno de nosotros, y de Silas también, ¿no?, creo que cada uno de nosotros pasamos por eso, hermanos. Y a veces, pues queremos confrontar situaciones a nuestra manera, a como pensamos o como creemos, ¿no?, que pudiera ser. Pero nunca vamos a Dios muchas veces con un corazón sincero, con la disposición que se amerita para decir: Señor, estoy acá, clamo a ti, Señor, dependo de ti, quiero depender de ti, ayúdame para avanzar, para seguir adelante ante la circunstancia o ante el momento difícil que podamos estar viviendo. Versos 26 y 29 dice el texto: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Hermanos, qué maravilloso, ¿no? Muchos dicen que pudo haber sido un evento sobrenatural, algo que el Señor permitió en ese momento, poder de Dios. El escenario seguramente fue bastante tenso para este carcelero, para este hombre. Me imagino lo angustiante para él. Dice que se iba a matar, iba a tentar con su vida. Pero qué maravilloso es, una vez más, Pablo y Silas, que a pesar de todo tuvieron compasión, no se llenaron de quejas, sino tuvieron compasión con este soldado, a tal punto que le dijo que no se intentaran con su vida, que no se hiciera daño. Hermano, a veces nosotros vemos personas que están pasando por momentos duros, difíciles, e ignoramos su situación. Momentos de salud, momentos donde la economía no está funcionando, momentos donde también nuestros hijos se descarrilan o quieren agarrar otro rumbo, y uno lucha allí y está uno como tratando de insistir que, bueno, hijo, hija, esta es la manera. Hermanos, tenemos el Evangelio en nuestras vidas, tenemos el poder del Evangelio en nuestras vidas. Muchos allá afuera no lo tienen. Tenemos ese privilegio, hermano, de compartir el mensaje y mostrarle al mundo que sí, que somos hombres y mujeres que seguimos a Cristo, pero también queremos que ellos también sigan al Señor, que ellos cambien sus vidas. Pero ¿qué pasa, hermano? A veces ignoramos la situación que viven muchas personas. Desde lo terrenal lo ignoramos también, y desde lo espiritual pues también hay personas que están atormentadas, hermanos, y no saben cómo confrontar sacudidas como la que muchas veces pueden estar viviendo, y estamos ahí nosotros, y como dicen coloquialmente por ahí, nos hacemos los locos. Debemos copiar, seguir el ejemplo del apóstol Pablo, del mismo Jesús,
cómo iba hacia las personas que estaban desconsoladas, deprimidas. Nosotros también, hermanos, necesitamos también acercarnos a estas personas que están sufriendo, que están pasando por momentos complejos, y que Dios sepa y entienda, hermanos, que el Señor está con nosotros. Amén. Su Espíritu está en nuestras vidas. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo del Señor, como lo dice el libro de Efesios. Y, hermano, estamos acá no es porque darle vida al hombre ni a ningún grupo religioso, sino porque estamos acá porque en verdad queremos agradarle al Señor. Amén. Y sé que la intención de cada uno de ustedes es servirles también al Señor, porque les ama. Pero necesitamos también esforzarnos un poco más, hermano. Necesitamos esforzarnos un poco más. Viene la pregunta tan importante, hermano, la pregunta más importante que podemos encontrar en todas las escrituras del libro de Hechos de los Apóstoles. Esta es para mí una de las más importantes, considero yo. Y dice que, y sacándoles, les digo: señores, ¿qué debo hacer para qué? Para ser salvo. ¿Qué debo hacer para ser salvo, hermanos? Una pregunta que está presente en varias partes en la Biblia, pero aquí es más directo. Considero que es directa. Y vemos una respuesta interesante de estos siervos también. Qué maravilloso, hermano, preguntar eso, ¿no? O preguntarnos: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Él explica la palabra del Señor, el apóstol Pablo le predica el Evangelio. Y él, pues, aprovechando también la oportunidad, el escenario, la sacudida del terremoto, todo lo que se vino, llegó el momento para darle a conocer el mensaje de salvación. A veces toca, hermano. Hay personas que llegan al lecho, a la cama o ahí ya el tiempo ya corto de vida, y la gente toma una decisión para entregar la vida al Señor. Está bien, está válido. Pero, hermano, si estamos a tiempo, es decir, tenemos juventud, estamos en las condiciones y hemos entendido el mensaje, ¿por qué rechazar? ¿Por qué rechazar el regalo de la salvación, hermano? ¿Por qué retrasar o postergar lo que ya hemos entendido? Y aquí el apóstol Pablo aprovecha el momento. Le habla a este siervo, y este siervo atentamente, ¿no? Como lo dice el verso 30. 31, vayamos al 31. Dice el verso 31. Luego que le hace esa grandiosa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, le dice Pablo y Silas, y serás salvo tú y tu casa. Qué maravilloso, ¿no? Y le hablaron la palabra del Señor a él, es decir, el Evangelio, y a todos los que estaban en su casa. Dice el texto, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué linda propuesta, qué respuesta tan hermosa, qué respuesta de salvación para con este siervo. Y que este hombre también no se quedó solamente en escuchar el mensaje, sino que se accionó, se activó. Yo quiero ser salvo. Yo quiero tomar esa bendición. Yo quiero aceptar a Cristo como mi único Salvador. Quiero morir al pecado. Quiero dejar todas esas cosas que me tienen atado. Quizás hubo miedo en él. Se dice que hubo miedo, hubo temor, a tal punto que quería él matarse. Pero no, la mano de Dios, el mensaje llegando a este hombre en su etapa de vida, en su trabajo que estaba ejerciendo en ese momento. Y este hombre, en el verso 33, hermanos, dice el verso 33, dice finalmente, dice que, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Qué maravilloso, ¿no? Y llevándolo a su casa, le puso a la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído al Señor, a Dios. ¿Qué acción inmediata de parte de este siervo? El hombre pasó por circunstancias allí en la cárcel, vio milagros, fue impactado, el Señor tocó su corazón a través del Espíritu Santo, él se activó
Y dice que él se bautizó junto con su casa. Qué maravilloso, hermano. Tan sencillo, hermano, como el apóstol Pablo y cómo se expresa en las Escrituras, cómo nosotros podemos alcanzar más almas para el Señor. Con sacrificio, con esmero, con buena actitud. Creo que sí lo podemos lograr, hermano. Creo que sí lo podemos lograr. Porque hay muchos hermanos que están extraviados. Hay muchas almas que están perdidas. Hay muchas personas que están también con deseo de escuchar la voz del Señor. Y somos nosotros, hermanos, los portavoces, hombres y mujeres, que podemos alentar, animar a estas personas para que ellos también sean verdaderos discípulos. Amén. ¿Cuál es el llamado, mis hermanos? El llamado es a la acción y al despertar espiritual, hermanos, con una fe sincera en cada uno de nosotros. Ese es un llamado, hermanos, para ustedes también, para mí, que sigamos fervientemente llevando el mensaje, animándonos unos a otros, consolándonos unos a otros, permitiéndonos ser usados por el Señor a través de su Espíritu Santo. Las sacudidas, hermanos, en cualquier prueba o dificultad, nos ayuda a crecer y a madurar, hermanos. Nos ayuda a crecer y a madurar. Sea las circunstancias que usted ya haya vivido, o quizás la vaya a vivir ahora o mañana, hermanos, créanlo que eso también nos ayuda a crecer, a madurar. Si lo vemos de un punto de vista positivo, con una mejor actitud, hermanos. Hace poco, lo digo también por ejemplo, ¿no? Hace poco visitamos una hermana y cuando llegamos en su casa, el recibimiento de ella fue de wow, maravilloso, de impacto para nosotros. Salimos animados de su casa. Salimos animados por la manera de que, a pesar del accidente que sufrió, sus quemaduras en su cara, en sus piernas, en sus manos, esa hermana vigorosamente, con actitud muy positiva, nos hablaba y wow. Como muchas veces las situaciones nos enseñan también, hermanos. Y eso fue un ejemplo que pudimos captar hace unos días. Las sacudidas, hermanos, liberan cadenas. Esas cadenas tienen que ver mucho con el pecado, hermano. Si hay algo que está oculto en nosotros, si hay algo que no está bien, hermano, reprendamos eso. Cambiemos. Echemos eso al abismo y permitamos que el Señor nos siga utilizando, hermano. Dice la palabra de Dios: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Dice Mateo capítulo 3, verso 8. Para los que no han decidido todavía seguir al Señor o morir del pecado, necesitan igualmente actuar o obedecer el llamado como lo hizo este carcelero. Él aceptó el llamado y fue a las aguas. Murió al pecado. Fue lavado y dice la palabra de Dios que recibimos el don del Espíritu Santo. Qué maravilloso regalo, hermano. No nos cansemos, hermano, de clamar a Dios en los tiempos de prueba y dificultades. Van a seguir viniendo momentos difíciles, seguramente. ¿Cómo vamos a intervenir en ellos? Bueno, hermanos, con mucha fe. Necesitamos despertar, hermanos. Necesitamos actuar. No nos rindamos, hermanos. Sigamos adelante. Y si hay algo que se nos escapa de nuestras manos, bueno, no vamos a arremeter contra Dios. Hace poco visitamos otra familia y la persona decía: no, ya yo veo que Dios no quiere nada conmigo. No es que no quiere nada con usted, sino que son circunstancias. Véalo como un aprendizaje, como un crecimiento también, o como un llamado de parte del Señor para que usted y yo nos conectemos más directo con el Señor. Y eso es algo que necesitamos también considerar cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, 14, y con esto termino, hermanos. Dice la palabra del Señor. Vamos allá. No sé si lo tienes por ahí, Emily. Efesios capítulo 5, 14. Dice la palabra del Señor en la Reina Valera. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos,
y te alumbrará Cristo. Amén. Cuando habla de despertarnos, hermano, como les decía hace un rato, no se trata desde lo físico, sino desde lo espiritual. Cuando habla de la muerte, hermanos, tiene que ver mucho con el pecado, con lo que venimos arrastrando quizás, o con lo que aún estamos haciendo. Necesitamos levantarnos, hermano, y para así estar en el Señor, ser alumbrados por la luz divina, por la luz de Cristo. Pero necesitamos arrancar, hermano. Levantaos, hermanos, sigamos adelante, perseveremos al llamado que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Sigamos gozosos, llevando esa cruz, llevando ese evangelio a muchos lugares, a nuestros seres queridos, a nuestras familias. Es necesario despertar, hermanos, y hacer que otros despierten en cuanto a la fe. Que vayan y que vayamos juntos con arrepentimiento a los pies del Señor y que caminemos en luz, hermano. Es posible, hermanos. Es posible si nos proponemos, si buscamos ese camino tan verdadero que es a través de Cristo.